Muy buenas noches, querida familia, queridas amistades, que estamos acá pues para una nueva conversación en esta noche para continuar lo que estábamos hablando la semana pasada, que hablaba respecto de lo que es cómo nosotros podemos luchar contra el sentimiento que nos provoca lo que es la muerte y cómo podemos también abordar el luto después que hemos sufrido la pérdida de un ser amado. Entonces, esta noche pues vamos a continuar y vamos a dar por finalizada nuestra conversación respecto de este tema. Tengo un sonido de fondo que son mis vecinos, pues tienen una fiestecita, así es que espero que el señor Don YouTube no vaya a pensar que le estoy poniendo música y no la estoy reportando. No soy yo, son mis vecinos, pues ya vamos a ver cómo nos funciona eso, porque hay momentos cuando nos están comiendo el pastel que le suben un poquito de volumen a la música, pero espero que no interfiera demasiado, que nuestra conversación pueda llevarse a cabo. Estaba diciéndoles acerca de dos cosas, nada más voy a retomar de lo que hablé la semana pasada, y es acerca de cuando nosotros a la persona que ha sufrido una pérdida le decimos no llores. No llores porque la persona que faltó ya está en un mejor lugar, o no llores porque tú hiciste todo lo correcto, o tú hiciste todo lo que se podía respecto de aquella persona. El llanto es una cosa completamente natural, es un mecanismo del cuerpo que nosotros no podemos evitar y que no podemos intentar que las personas eviten el llanto. Van a llorar, van a reaccionar de esa manera. Las personas reaccionan de maneras muy distintas y si una persona que está pasando por un momento difícil está reaccionando por medio del llanto, nosotros no podemos decirle no llores, porque eso no tiene que ver ni con su conciencia que haya hecho malas cosas, ni porque esté dudando de dónde está su ser amado. Tiene que ver con el sentimiento de pérdida que se está teniendo en ese momento. Entonces nosotros tenemos que aprender a comprender el llanto y a respetar ese llanto que se está llevando a cabo. Otra cosa es con respecto a las ayudas económicas, que le estamos preguntando pues a los recién han tenido una pérdida y les estamos preguntando cómo van a hacer con los gastos, cómo están, quién va a poner esto, quién va a poner aquello. Si hay unas familias que están muy bien preparadas para estos casos, inmediatamente que algo sucede, ya hay uno de los familiares encargados pues de llamar a una funeraria, de hacerse cargo de todo. Y hay familias que no están preparadas. Entonces, cuando no están preparadas, pues, y uno nota que hace falta dinero, uno nota que pues no está la facilidad, pues uno tiene la capacidad de ver que no están corriendo a buscar todos los preparativos, entonces se puede poner a la orden del familiar que usted vea, como le dije la vez pasada, que usted vea que es el que está más al tanto de los movimientos. A veces se acostumbra o nosotros manejamos el hecho de que se desconfía de darle dinero a la persona. Entonces, puede ir preguntar directamente en la funeraria y decir, queremos correr con estos gastos, cuánto es lo que va a ser, o llámeme para lo que haga falta, o cualquiera de esas cosas. Pero de esas maneras se pueden resolver y no estar, digamos, molestando a los parientes que están recién perdiendo a alguien y uno pues ahí preguntándole cómo van a hacer con estos gastos. Otra cosa es que pues las congregaciones deberían de contar con un plan funerario, ¿verdad? Sería muy bueno que se tenga allí pues por emergencia y que una familia lo use en algún momento y que después pues ya despacio, ya con paciencia, a lo mejor esta misma familia pueda recuperar aquel plan funerario y volverlo a poner otra vez a disposición de la congregación. Sería ideal para que así ya se sabe a quién acudir, ¿verdad? Y ponerse todo a la orden y pues salir del problema sin andar correteando mucho. Entonces, eso es lo que estábamos hablando respecto de lo que las amistades tienen que hacer
en estos casos. Y ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que podemos hacer. No es obligación, pero es cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, tenemos que ofrecernos para ayudar. Fíjense que el funeral que les hablaba yo la vez pasada, de la nenita de 2 añitos, su mami quería ponerle globos alrededor y quería ponerle adornos, como que era una fiesta. Entonces, queda bien triste, ¿verdad? Para su estado de ánimo, para las vueltas que ella está dando, que ella esté yendo a comprar los globos y los adornos. Alguien puede ofrecerse y decirle, que yo te los voy a ir a comprar, yo los voy a poner, yo los voy a arreglar, ¿verdad? Para que se pueda hacer las cosas como ellos han querido. También puede suceder que las personas del funeral quieran poner alguna música especial, alguna canción, un himno, alguna cosa en especial, pero en ese momento la familia no va a estar corriendo a la computadora a buscar un himno, a buscar una canción que tal vez le gustaba a la persona que ha fallecido y que quiere recordarlo por medio de esa manera. Entonces, si alguien escucha y dice, bueno, tal himno era el que le gustaba o tal cosa le gustaba, o sea, sería bueno, ¿verdad? Que alguien se ofrezca y le diga, yo voy a buscar esa canción o yo la voy a traer, la vamos a poner en la USB o vamos a buscar la manera de cómo ponerla. No por la persona que está fallecida, o sea, porque a veces nos pensamos que esas cosas son por la persona. La persona que ya falleció solamente se merece el respeto que nosotros podemos ya tenerle a lo que fue su vida. Pero en ese momento se trata de cómo vamos a lidiar esta situación con la familia. Entonces, podemos ofrecernos a ver si hace falta algún proyector. Habrá quien, yo ya le dije, yo quiero pasar fotos cuando yo no esté, que estén pasando fotos, que estén pasando himnos, mucho rato en la noche. Entonces, alguien puede ofrecerse a poner un proyector, a organizar todas esas cosas, o a buscar flores de algún color específico, cosas especiales. El cuaderno que se pone para escribir los recuerditos, alguien puede buscar un cuaderno bonito y ponerlo a disposición de las personas para que pongan algo más que su nombre, porque en la funeraria la gente llega y nada más pone su nombre y estuvimos aquí y ya con eso se cumple. Pero pues se puede llamar la atención de las personas y decirle, ponga algo bonito para la familia. Y para hacer esas cosas es necesario que alguien se ofrezca para hacerlas, para poderlas llevar a cabo en forma bonita. Ahora vamos a hablar, otra cosa más, perdón, se me pasaba. También tenemos que aprender a respetar lo que las personas están haciendo o están pidiendo en un momento, en un funeral. Tenemos la mala costumbre de pensar que las cosas son como han sido durante todo el tiempo y que así tienen que seguir siendo. Y entonces cuando alguien se sale de esa norma que nosotros pensamos que es lo normal, como la misma palabra norma lo dice, entonces nosotros ya suponemos de que las cosas están mal y vamos y preguntamos, interrogamos y decimos por qué se está haciendo eso, cuando no es de nuestra incumbencia. Por ejemplo, esta nena que les mencioné, que pusieron globos y pusieron adornos, ella dice y ella explica después y dice, me estaban preguntando por qué le puse globos a la nena. O sea, a mí no me llama la atención o no me asusta que ella le ponga globos y adornitos a la niña y colores alegres. Me llama más la atención la persona atrevida que viene y pregunta y dice, ¿por qué le estás haciendo así esto? Eso nosotros tenemos que aprender a quitarnos. Las personas pueden en algún momento poner una canción y nosotros como cristianos nos vamos a asustar y vamos a decir, ay, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Pueden querer poner una canción, quieren poder poner un poema, quieren poder, qué sé yo, hacer alguna cosa que les haga recordar a ese ser querido y nosotros tenemos que tener la capacidad de respetar.
Eso no lo tenemos que olvidar, esa palabra tenemos que tenerla muy en cuenta. A veces llegan mariachis porque la persona en hace años pidió mariachis, a lo mejor no era ni cristiana cuando pidió mariachis, pero de repente un familiar se acuerda y dice, ay, mi pariente quería mariachis. Y entonces va y los contrata y vienen y nosotros nos alarmamos y hacemos ahí cara de qué es lo que está pasando aquí, a interrogar y a preguntar y tenemos que aprender a respetar, sobre todo esa es la palabra, respetar lo que ahí se está llevando a cabo. Ya cuando nos toque a cada uno hacer nuestro funeral, pues ya lo vamos a hacer al modo que cada quien quiera, sin estar interrumpiendo sus normas que cada quien tiene. Entonces es muy importante que respetemos lo que las otras personas vayan a hacer. Hay personas que va a querer velar a su pariente 3 noches y no es de nuestra incumbencia, es su problema, es su dinero el que se está gastando. Nosotros no tenemos que estar opinando ni que estarnos metiendo en esas cosas. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que la persona que está pasando por esta pérdida es lo que tiene que hacer. Primeramente, es bueno que cuando ha habido una pérdida se pueda hablar. Hablar respecto del ser querido que está faltando y hablar de la forma en la cual la muerte se efectuó. Esa conversación, ese contarle algo y decirle, dijo esto en sus últimos momentos, hizo esto, pidió esto, se recordó de esto. Eso son formas de sanar a la persona que está quedando en este mundo. Entonces es muy importante que la persona pueda hablar y pueda decir, mi pariente hacía estas cosas, yo me recuerdo hace tantos años que hizo esto, o yo me recuerdo que él quería esto, a él le gustaba esto otro, que la persona que está sufriendo esa pérdida puede exteriorizar todo lo que quiera, todo lo que recuerde de su pariente y todo lo que sienta de su pariente. Que esta persona no se vea obligada a retener cosas para sí, a no ser que sean completamente privadas, pues que no las quiera estar diciendo, pero que no sea porque las otras personas no la quieren escuchar o no la pueden escuchar o le dicen ya no estés llorando, ya no estés recordando, ya no estés mencionando, ya déjalo descansar en paz. Entonces, no, que la persona no tenga que retener cosas para sí, que no tenga que ocultar o que no tenga que disimular o disfrazar algunos sentimientos por respeto a las personas que están ahí acompañándola, porque van a decir, es mucho menciono a mi pariente, muchas cosas digo, mucho lloro, mucho, porque las otras personas no están comprendiendo ese luto. Entonces es muy bueno que se pueda hablar respecto de lo que fue la vida del pariente y respecto de lo que es la forma de la muerte, de esos últimos minutos que a veces se guardan en el corazón de las personas. Otra cosa que tenemos que hacer o que se tiene que hacer es aceptar los sentimientos. Puede ser que haya un dolor demasiado profundo, más que todo cuando la pérdida ha sido de una manera sorpresiva, en un accidente, por la violencia o alguna cosa así que ha sido demasiado sorpresiva, entonces la persona tiene ese dolor tan horrible que le cae así de repente, de golpe, y la persona y nosotros tenemos también que aprender a aceptar ese dolor tan profundo, a aceptar el sentimiento de pérdida. Es una pérdida. La muerte es algo que se nos está quitando. Nos están quitando a alguien y no sabemos por cuántos años. No sabemos si vamos a vivir 20 años, 30 años o 3 días después de aquella persona, pero de todas maneras ese sentimiento de pérdida que se está teniendo se tiene que poder aceptar. Puede haber confusión, puede haber en esa sorpresa, puede haber esa gran confusión de no saber, de decir, puede ser que no sea él, puede ser que se hayan equivocado, puede que no haya sucedido como están diciéndome. Entonces, todos esos sentimientos tenemos que aprender a aceptarlos.
No es que, mira, ya te lo dijeron 10 veces, tienes que aceptarlo. O sea, ese pensamiento, ese sentimiento está dentro de la persona y nosotros tenemos que comprender que esa persona va a estar luchando con esa sorpresa y va a estar preguntándose, ¿será que es mi pariente? ¿Será que no es mi pariente? ¿Será que pasó como me lo dijeron? ¿O cómo es que habrá pasado? Y va a estar luchando con todo eso. También tenemos que aceptar que va a haber gran tristeza y que va a haber depresión en aquella persona. No podemos estar suponiendo que no va a haber tristeza, a no ser que las personas sean de palo, pero sabemos que no estamos hablando de personas de palo, sino que estamos hablando de personas de carne y de hueso, con un corazoncito que también se hace chiquitito y que es necesario comprender que va a haber tristeza, va a haber ese sentimiento en cada uno de nosotros. Después de eso, todos, tanto el que está recientemente teniendo la pérdida como sus familiares cercanos o lejanos, sus amistades, la congregación en la iglesia, tenemos que comprender que hay unos tiempos que se tienen que respetar. No hay, en el caso de la pérdida de un familiar, en el caso de un fallecimiento, no hay lo que nosotros podemos conocer como tiempos normales. Y nosotros decir con un parámetro, es normal que a los 15 días sienta esto, es normal que a los 40 días sienta esto, y es normal que al año y a los 3 años sienta esto otro. No podemos asignarle este tipo de tiempos a esta pérdida, pero sí podemos comprender que lo que comúnmente se conoce como los 40 días tienen un significado más allá de lo que nosotros podemos pensar como fanatismo religioso. Los 40 días son un tiempo en el cual se permite, en el cual se asimila que la persona ya físicamente no está en la casa, que la persona ya no te va a llamar por teléfono, ya no te va a responder el teléfono, ya no está. Esos 40 días son ese tránsito para la persona poner los pies en el suelo y comprender que su pariente ya no va a estar más, ¿verdad? Entonces, tiene un sentido más allá de lo religioso. Entonces, nosotros tenemos que entender que durante estos 40 días puede ser que haya llanto, a lo mejor episodios de llanto terribles, a lo mejor la persona quiera ir de regreso al cementerio, a estar allá más tiempo, viendo sus fotografías, asimilando que la persona ya no va a estar ahí. Entonces, después de esos 40 días se puede pasar a otra etapa. Y de allí vamos a ver otro tiempo que tampoco es por gusto y es a lo que nosotros le llamamos el cabo de año o el año que ha pasado. Ese año es ya otra fecha importante para los parientes en un caso. Después del año, generalmente ya pues se puede empezar a desprender de las cosas, de su ropa, de su teléfono, de las cosas que eran de aquella persona. Ya se puede empezar a desprender. Antes del año no podemos exigir esas cosas. Pero de todas maneras, dentro de estos dos tiempos que son importantes, que durante religiones, durante años se han mantenido y que les hemos dado un significado u otro, nosotros tenemos que comprender que tienen un cierto sentido en el espíritu de la gente, en la mentalidad de las personas. Pero hay otras fases que son también aquella fase que es a la que se le llama, los estudiosos la llaman la fase de reflexión, que es cuando la persona, pues la misma palabra lo dice, empieza a reflexionar y a decir, estoy aquí a la fecha tal, esto pasó con mi pariente, esto se pudo hacer con mi pariente, esto no se pudo hacer, a lo mejor nos equivocamos en esto, a lo mejor no, a lo mejor se podía evitar, a lo mejor no, y es esa fase de reflexión que la persona está pasando. Como le digo, en este aspecto,
no necesariamente yo le voy a decir la persona va a pasar reflexionando 8 días, 15 días o así, sino que ese tiempo depende de cada persona y de cómo haya sido su relación con el pariente y hasta depende también de cómo fue aquella pérdida que se sufrió. Entonces la persona va a estar eh, en ese ensimismamiento, en esa reflexión de lo que fue su relación con aquella persona, de lo que le va a hacer falta ahora, de cómo han quedado las cosas, cómo han quedado los bienes, cómo quedó su ropa, a pensar todo lo que tiene que ver con aquella persona. Después de reflexionar todo esto, entra una etapa que parece que es contradictoria, pero que, pero que va muy unida con la primera y es la etapa de negación. Más que todo, como les digo, cuando ha sido una muerte sorpresiva, cuando alguien ha faltado así de una manera sin avisar, sin que uno estuviera ni siquiera pensando en aquello. Entonces, en ese momento entra una negación y viene la persona y puede empezar a decir no, no falta, mi pariente va a venir o me va a llamar o a veces cuando la persona ha muerto lejos del seno de la casa, la persona dice no, o sea, me va a llamar, me va a venir, me va a buscar y no puede ser que esté muerto porque teníamos planes, porque teníamos cosas que hacer todavía, porque teníamos cosas pendientes. Entonces, la persona va a entrar en esa que es una fase de negación. Después viene la fase de la ira, el enojo. Sí, mi pariente me está faltando, ya comprendí que pasó esto, que ya no está conmigo, pero a mí esto lo que me provoca es enojo, ira, porque yo no estoy de acuerdo con que se haya muerto, porque yo no estoy de acuerdo con que lo hayan llevado a sepultar, porque yo no quiero estar sin esa persona, porque eh, hicimos lo que se podía hacer y aún así no se pudo evitar. Entonces las personas entran en esa etapa de enojo, de gran ira. Ira con la sociedad a veces que no lo pudo evitar, ira con los doctores que no pudieron hacer nada por su pariente y momentos muy difíciles en los cuales también se puede tener ira para con Dios. Por preguntarle a Dios por qué no hiciste las cosas de manera distinta, por qué no evitaste esto, por qué no actuaste de esta manera, por qué a otros los has salvado de la muerte y a este pariente mío no, o a este familiar mío no, qué te hice yo de malo o qué te hizo él de malo para que tú no nos ayudaras. Entonces entra esa etapa de gran enojo que puede ser aún hasta con Dios. Y cuando nosotros tenemos a un amigo, a un familiar que está luchando con este sentimiento, nosotros tenemos que buscar las palabras adecuadas para dirigirnos a esa persona. Porque a veces podemos hasta dañar más a la persona cuando intentamos, según nosotros, ayudar, diciéndole, mira, Dios sabe lo que hace y tú no tienes que estar renegando contra Dios, tú no tienes que estar diciendo que Dios, porque Él sabe. Y a veces nosotros dañamos y decimos a la persona que tú no quieres a Dios, que tú no sabes, que tú mira cómo estás actuando. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de cómo nosotros acercarnos a aquella persona para hacerle comprender y comprender nosotros también que es una etapa, que es un tiempo que va a pasar, que esa ira, ese enojo, esa incomprensión, ¿por qué a mi pariente se le detectó esta enfermedad tan tarde? ¿Por qué esos delincuentes tenían que ir justamente cuando mi pariente estaba por ahí cerca? ¿Por qué ese carro tenía que provocar este accidente cuando mi pariente iba pasando? Y no cuando iba pasando una persona mala. Toda esa incomprensión, todo ese enojo, toda esa ira es una etapa que necesariamente se debe pasar cuando estamos sufriendo un luto.
Otra cosa es, continúa lo que es ya la negociación. En esta etapa se empieza a tener ya un contacto con la realidad, a reaccionar. Bueno, ya pasó tanto tiempo, mi pariente no está, esto tan terrible sí pasó, yo necesito empezar a hacerme cargo de mis cosas, de mi vida, de lo que quedó, de lo que vamos a hacer continuando. Entonces se empieza esa etapa de negociación. Teníamos tantos planes, teníamos tantas cosas por hacer, pero ahora mismo me toca reinventar lo que voy a hacer. Me toca replantear todo lo que voy a hacer porque mi pariente ya no está. La persona con la que yo iba a hacer todo esto ya no está. Entonces yo necesito renegociar todas esas cosas, volverme a poner meta, volver a poner fecha, volver a poner situaciones en las cuales ya esta persona no va a estar más en esos planes. Y eso es pues una negociación con la misma persona, una negociación con el futuro, una negociación con la realidad que se está teniendo. Pero aún después de eso, aún después de que ha habido una aceptación, una negociación, viene el hecho de que se va a dar una depresión. Ya se aceptó, ya se sabe, y es el momento en el cual se entiende completamente lo que implica la ausencia de aquella persona. Cuando se replanteó la vida sin aquella persona, cuando se replanteó los negocios, cuando se replanteó el futuro, la crianza de los hijos, todo lo que se puede pensar sin aquella persona, cuando ya se cae en cuenta que no está, que ya no va a estar, que los planes quedaron hasta allí, que hay que hacerlos de otra manera, aún después de ese tiempo viene lo que es la depresión, porque ya caímos en cuenta, ya puso los pies en el suelo y ya comprendió lo que había pasado. Entonces viene ese tiempo de depresión, que allí se va a dar lo que es aquella profunda pena, se va a dar la nostalgia, puede haber aislamiento de la persona, no quiere tener relación con la familia, no quiere tener fiestas, no quiere tener reuniones, no quiere salir a pasear, porque ya cayó en cuenta que todo eso ya no lo va a hacer con su familiar que tenía. Entonces, esa profunda pena, esa profunda tristeza, ese dolor puede llevar a la persona a decir, no quiero vacaciones, no quiero fiestas, no quiero paseos, no quiero reuniones, no quiero visitas en mi casa, porque en ese tiempo anterior, por respeto, porque la gente comprendía que estaba pasándola mal, entonces la gente venía y a lo mejor por respeto, por educación, se recibían las visitas que venían a dar un pésame, que venían a expresar su dolor, pero cuando ya la persona asienta un poco más su realidad, puede decir, no quiero visitas, no quiero recibir gente, tampoco quiero estar haciendo yo visitas, voy a tomarme el tiempo para mí. Ese es un tiempo de depresión, cuando se entiende verdaderamente lo que implica la pérdida. Después de eso va a venir lo que se llama la aceptación. Bueno, ahora sí acepto, no está, ya hice planes, voy a seguir con mi vida, voy a continuar lo que sigue, voy a finalizar mi vida ya sin esta persona, ya sin este pariente, ya sin esta amistad, a lo mejor una amistad muy profunda, y entonces ya empieza aquella comprensión, que es una comprensión tanto racional, ya con la razón en su sitio de decir, esto pasó y así es como vamos a seguir la vida. Y también aquella comprensión emocional también, ¿verdad? Ya la persona no va a estar llorando a cada rato por su pariente, no le va a dar nostalgia a todo lo que ve de su pariente,
con solo que lo nombren, a lo mejor se ponía a llorar, pero ahora ya emocionalmente la persona está sanando, está curando su corazón y está consiguiendo lo que es la aceptación de aquello que pasó. Después que se ha logrado una aceptación, va a venir algo que es muy bonito y que es muy lindo y que es muy precioso y que deberíamos hacerlo con gozo, deberíamos hacerlo con entusiasmo, con alegría. Y es lo que se va a llamar después la celebración de la vida del ser querido. En ese momento nosotros podemos tener un pensamiento que nos va a decir que simple y sencillamente es prohibido olvidar a un ser querido. Prohibido olvidarlo. No se vale, digamos, echar todas sus fotografías fuera, echar todas las cosas que le gustaban, deshacerse de todo, sino que tiene que quedar vestigios de aquella persona en nuestra vida. A lo mejor la taza que esta persona utilizaba, siempre tiene alguien, ¿verdad? Una taza favorita, la taza que utilizaba, los libros que leía. Hay personas que guardan la Biblia de su pariente. Estaba escuchando el momento de respeto para nuestro hermano Joe este día pasado, y pues su hijo estaba diciendo, ahora yo estuve leyendo en la Biblia de mi papá. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles de nuestro pariente, de nuestro familiar, de nuestro amigo, aquellas cosas que ya no provocan dolor, sino que provocan celebración de la vida, ¿verdad? De nosotros decir, pues este era su libro, este era su corbata, esto era su lugar de la mesa que nuestro pariente ocupaba, que era el que le gustaba estar, y una fotografía de esa persona, mencionar a esa persona a las siguientes generaciones, contarle a las siguientes generaciones cómo fue la vida de aquel ser querido, cómo fue que esa persona influyó en nuestra vida, qué fue lo que nos enseñó, qué fue lo que nos dejó. Porque muchas veces nosotros a los parientes, ¿verdad? Ya no están y los vamos olvidando y los vamos olvidando. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, pues en la Biblia hay respetos que han durado durante muchísimos años. Por ejemplo, José le dijo a su pueblo, cuando yo muera, quiero que, o cuando vayan a la tierra prometida de regreso, yo quiero que lleven mis restos para allá. Entonces, el llevar esos restos para allá no es nada más llevar unos restos, sino que es estarle contando a los demás gente quién fue esta persona. Para nosotros no olvidar, es una forma de trascender, esa es una forma de nosotros quedar en las personas del pasado. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, me gustaba pues con mi abuelito estarle preguntando de su mamá, de su papá, de los hermanos de él, de los parientes de él, y guardo en mi memoria algunos nombres que a lo mejor para las demás personas no tienen importancia, pero yo sé que fue un pasado mío, que fue una abuela mía, bisabuela mía, una tía, que hizo algo en la vida de mi abuelita. Y a mi abuelita también la interrogo mucho acerca de lo que son sus hermanos, sus papás, la gente que fue influencia en ella. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la vida nuestra, digamos, la vida nuestra, y pensar cómo quiero yo que se me recuerde a mí. ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos, que mis nietos, que mis vecinos recuerden de mí? Y cuando yo pienso en qué es lo que yo quiero que recuerden de mí, porque es importante recordar a los seres queridos, a los seres amados, entonces yo tengo que pensar en los seres queridos que me han faltado a mí, o pues los que he perdido, y pensar cómo es que a esta persona le gustaría que se le recuerde.
lo que quiere que cuente de ella? ¿Qué es lo que quisiera esta persona que apareciera de repente en las conversaciones? Y decir, a mi tío fulano le gustaba esto, mi tío fulano decía esto o hacía esto de esta manera. Y entonces se entra en esa etapa que ya se llama lo que es la celebración de la vida de aquella persona. Porque nuestro paso por esta tierra tiene que haber tenido alguna influencia sobre alguien. Yo les digo, tengo cerca ahora mismo la pérdida de nuestro hermano Joe, y yo cuando estaba escuchando todo lo que decían de él, desde la hora en la cual él empezaba su estudio, sus visitas, su trabajo para jóvenes, para niños, para la iglesia, para los enfermos, yo decía, o sea, soy un siervo inútil, sinceramente, o sea, no alcanzo a hacer ni la mitad de lo que él hacía. Entonces, esas cosas bonitas que las personas hicieron, es bonito recordarlas más allá, es bonito mencionarlas más allá, guardar ese respeto por aquellas personas. Y nosotros tenemos que aprender que todas estas etapas en la vida de una persona se van a cumplir. Cuando hemos tenido una pérdida, no podemos esperar que la persona esté celebrando la vida de su pariente cuando recién está teniendo esa pérdida, sino que vamos a respetar esas etapas que se van a ir dando con aquella persona. No tienen un tiempo establecido, como le digo, que cada etapa va a durar un mes o 2 meses o 3 meses hasta lograr tal tiempo. No hay científicamente unas etapas, unos tiempos para esas etapas, porque dependen de la fortaleza espiritual, de la fortaleza física, emocional de la persona que está quedando en este mundo. Depende también de la fortaleza y de la forma en la cual su pariente se fue de este mundo. Entonces no se le pueden poner límites a estas etapas. Pero sí nosotros tenemos que comprender que tienen que ir pasando. Va a llegar un momento en el cual la persona va a estar en negación y nosotros no podemos estarla regañando y estar diciendo, pero es que tenés que aceptarlo, mirá que está viendo que ya pasó y tenés que aceptarlo. No, o sea, hay que buscar las palabras adecuadas para nosotros dirigirnos a esa persona. Y pues ya después, cuando llegue el tiempo de celebrar la vida de aquella persona que estuvo, pues también acompañar aquel acontecimiento, aquella vida que hubo. A veces las etapas se confunden y nosotros podemos pensar que una persona ya está superando algo y en realidad está enfrascada en una situación. Por ejemplo, podemos pensar que el postear fotografías y cosas es una celebración de la vida, cuando en realidad estoy cayendo en cuenta que esta persona no está. No estoy celebrando su vida todavía, sino que estoy tratando de caer en cuenta, estoy revisando todas las gavetas, revisando todos los guardados, revisando todo lo que había para encontrar todo lo que era de aquella persona. Esto puede ser en nuestro teléfono, fotografías, mensajes de voz, todo. Estoy extrayendo todo lo que era de esa persona para yo poder tratar de comprender que no está más, que no va a estar más. Entonces a veces podemos confundir y pensar que eso es una celebración de vida, cuando en realidad está la persona luchando todavía contra aquellos sentimientos. Pero el que ha sufrido la pérdida tiene que comprender que es poco a poco, que no es en 3 días que ya va a decir, ya me siento bien, ya no pasa nada, ya lo comprendí todo y ya pasó, ya estuvo. Y los que estamos cerca y los que estamos acompañando también tenemos que comprender que la persona va a pasar por estas etapas necesariamente y que las tiene que superar, que las debe ir superando. Después de que estas cosas están pasando, es bueno, no tenemos, digamos, no tenemos gente preparada, no tenemos psicólogos, no tenemos consejeros dentro de nuestra congregación para poder asistir a las personas que están pasando por estas pérdidas. Pero sería bueno que alguien pues se esfuerce en ser esa persona
que va a ir a conversar con alguien, aunque la persona parezca que no necesita ayuda, porque a veces una persona puede llevar sus etapas en silencio, en privado, para ella misma nada más, y puede no estar gritando que necesita ayuda, pero puede serle beneficioso, puede caerle bien que alguien le llegue y le converse y le pregunte y le diga, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo vas a hacer las cosas de ahora en adelante sin esta persona? ¿Qué es lo que te has planteado? ¿Qué planes tenían que ya no van a llevar a cabo? ¿Cómo lo vas a modificar? ¿Cómo vas a organizar tu vida? ¿Cómo te sientes con esta pérdida? Que alguien pueda tratar de sacar esos sentimientos de aquella persona. Entonces, no tenemos en la congregación, pues, como le digo, consejeros, pero más de alguien puede hacer la conversación. A lo mejor nuestro predicador, a lo mejor alguien que no es nuestro predicador directo, pero de otra congregación y puede tener la sensibilidad para poder hacerse cargo de una conversación con esta persona. Entonces, es bueno que provoquemos, que busquemos, aunque la persona no parezca estar deprimida como nosotros conocemos o suponemos que es la depresión. Es bueno que la persona exteriorice y digas, me siento así, esto es lo que estoy planteándome ahora en la vida. Entonces, que nosotros busquemos la manera de provocar esa conversación para ver cómo la persona está llevando esta pérdida. Y después de proporcionar esa ayuda espiritual, sea que la persona la pida o sea que no la pida, que sería bueno que se le dé. He oído muy poco, sinceramente, aún acá del seguro social, digamos, de los hospitales, es muy poco, solo que una persona se manifieste en depresión que la hacen ir a reunión con psicólogos. De ahí, yo no he oído a nadie que diga, perdí a mi pariente y tengo cita en el hospital con el psicólogo dentro de 8 días o dentro de 3 días, porque por pura motivación de la institución, ellos buscan la manera de conversar. No lo he visto. Lamentablemente no lo he visto, pero sería muy bueno pues que como hermanas en Cristo, como amigas en Cristo, como personas que estamos ahí al frente, pudiéramos buscar la manera de hacer esta conversación y de hacer esta ayuda espiritual que las personas pueden necesitar y pueden requerir en algún momento. Después de esto, ya para ir finalizando nuestra charla de esta noche, cuando nosotros vemos que una persona que ha sufrido la pérdida de alguien pasa un año o más de un año y la persona todavía se ve que está estancada en una misma fase, usted ve que todavía está en negación o que todavía está en depresión después de un año, que ya le dije que un año, el cabo de año que se le dice, tiene un significado especial para las personas, para la mente, para los planes de todos. Entonces, cuando nosotros vemos que ya ha pasado un año y esta persona está enfrascada todavía en una misma etapa y no pasa de esa misma etapa de estar negándose o de estar enojada por lo que ha sucedido, entonces es muy bueno que allí sea casi que obligatorio que se le brinde asesoría psicológica para que esa persona pueda superar aquello y no vaya a provocarle mayores males, mayores enfermedades, de los que ya la misma pérdida de su pariente le ha provocado. Pero esto normalmente no lo va a ver la persona que está en la situación. Ella no va a decir, mira, ya pasó tanto tiempo, ni siquiera está contemplando el paso del tiempo de la misma manera como nosotros lo estamos haciendo desde fuera. Entonces no vamos a esperar que esa persona diga, oh, mira, ya pasaron 13 meses o 14 meses y yo todavía no he superado esto.
aunque la persona sepa que tiene que irlo superando, pero no va a querer hacerlo, porque a veces se cree de que pasar una de esas etapas es olvidar al pariente o es faltarle respeto al pariente porque te vas a ir de paseo, te vas a ir de fiesta y tu pariente ya no está contigo, entonces te quedas enfrascada en eso. Entonces la persona no está buscando la manera de superar aquella situación, sino que piensa que lo está haciendo bien, porque está guardándole el respeto, está guardándole el lugar a su pariente. Y eso nada más lo puede ver la persona que está observando desde afuera la situación. Entonces, ¿quién es llamada a buscarle ayuda a esta persona? Va a ser la persona que está de afuera. Pero también para eso hay que tener mucho cuidado en la forma en la cual se llega, en la forma en la cual se aborda. No es que voy a llegar y le voy a decir, mira tía, mira prima, mira amiga, yo ya te vi que ya pasó un año y vos no lo superás, así es que vamos para el psicólogo. Esas palabras, esa forma pueden herir a la otra persona. Entonces, hasta para la forma en la cual me voy a acercar, a la forma en la cual le voy a proponer una salida, una conversación, una charla con un especialista, tengo que tener mucho cuidado también para esa forma. Pero sí es muy bueno que estemos pendientes de esto y que entendamos que después de un año y la persona está todavía enfrascada en una misma etapa, entonces necesita ayuda para moverse de esa etapa. Generalmente ya a los 3 años, pues hay gente pues muy moderna, ¿verdad? Y muy aventada, pues a los 3 años, antes de los 3 años, al poco tiempo, pues ya las etapas llevan más rápido y son capaces de rehacer su vida y de continuar como que no pasó nada. Pero unos 3 años es otro número que puede considerarse, digamos, común o que ha sido, que se ha dado más o que se da más entre algunas personas, como que a los 3 años de la pérdida ya la persona puede reinventarse, reiniciar, rehacer todo lo que estaba haciendo antes y ya guardar nada más el recuerdo bonito de aquella persona que fue la que le faltó. Importante que aprendamos y que entendamos que esas etapas se van a dar, que lo comprendan la persona que está sufriendo la pérdida y que lo comprendan también las personas que le están acompañando en esta pérdida. Y también es muy importante que nosotros manifestemos, que digamos cómo es que queremos que se hagan las cosas cuando nosotros no estemos. Aunque, como dice mi hermana, no me gusta que hable de esas cosas porque después tengo pesadillas. Pero es bonito que se hable y que se diga a mi pariente le hubiera gustado esto, hubiera querido esto o no hubiera querido esto. Por ejemplo, yo les he dicho en algunas ocasiones, a mí no me gusta ver los cadáveres porque siempre los veo. Tengo la curiosidad, quizás, no sé, siempre que yo sé que es alguien que yo he conocido, yo tengo que ir y verlo y pues tener presente a esa persona cómo fue su último momento. Y no me gusta ver cuando no les ponen una almohadita, cuando ya están fallecidos. Entonces yo le he dicho a mi familia, a mi hermano, aquí a mi hijo, cuando yo me muera, pongan una almohadita, levántenme la cabeza, peínenme, ¿verdad? Que tengan un recuerdo bonito. Y es bueno pues que se hablen todas esas cosas para que así pues la familia tenga algo que hacer y saber de qué era del gusto de nosotros, para poder después celebrar la vida con todo el gusto y con toda la libertad del mundo. Entonces, vamos a llegar hasta acá con esta conversación. Espero pues no haber lastimado corazones, ¿verdad? Y sentimientos. No es un tema sencillo de hablar, pero cuando alguien más lo habla, pues es mucho más fácil para nosotros poder eh,
personalizarlo, digamos. Si usted sabe que un familiar suyo está pasando por alguna etapa de esta, o usted mismo está pasando por una situación de esta, pues sepamos que hay maneras correctas o aceptables, por lo menos, de cómo hacer las cosas, y hay unas maneras que pasan a ser groseras, pasan a ser maleducadas, a veces ingratas en la forma en la cual nosotros tratamos cuando alguien ha tenido una pérdida. Porque es ingrato decirle a alguien que no esté llorando, o es ingrato decirle a alguien, mira, a saber dónde está tu pariente porque no se arrepintió, porque no pidió perdón. O sea, esas cosas ya pasan de mala educación, de grosería, porque ya no son los tiempos para estar tratando de eso. Las cosas de arreglar, de pedir perdón, de pedir disculpas, de arreglar tu vida, se arreglan con los vivos. Ya el que ya faltó, ya faltó. Y nosotros con estar lastimando a los parientes no logramos nada más que caer mal. Porque eso sí, a veces lo hacemos muy bien. El llegar y caer mal con las personas que están teniendo una pérdida. Entonces, eduquémonos para que podamos luchar contra esto que es la muerte, que es el gran gigante que va a seguirnos atormentando hasta que ella misma, la muerte, sea enviada al lago de fuego y no pueda atormentarnos ni molestarnos más. Comprendamos que la muerte es un castigo para la humanidad, es un castigo por el pecado. Entonces no podemos obligarnos a quererla, a aceptarla, a amarla, a todo lo que a veces nosotros pensamos que estamos obligados. Ella es una enemiga de la humanidad, viene a provocar pérdida, viene a provocar dolor, pero tenemos también que buscar la manera de cómo luchar contra ella, de cómo lidiar con ella y de cómo pues sobrepasarla y no permitir que Satanás haga uso de ella, como les decía, para lastimar corazones, para decirle, mira, tu pariente se murió por esto, porque Dios no te quiere, porque Dios lo castigó, porque Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Tenemos que estar educados para que Satanás no pueda utilizar la muerte de esta manera, sino que la muerte sea, como le estoy diciendo, si murió alguien y murió en pecado y murió mal con Dios, no somos nosotros para estar hablando, para estar opinando respecto a eso. Si la persona falleció y según nuestro conocimiento está bien con Dios y va a estar en el trono celestial con Él, entonces pues la muerte es un gozo, ¿verdad? Es una ganancia que se ha tenido. Pero ante todo tenemos que buscar la manera de cómo lidiarlo entre nosotros. Así es de que vamos a llegar hasta acá. Respetar, aceptar, ayudar, colaborar en todo lo que sea necesario es nuestro deber y es lo que estamos llamados a hacer. Así es de que llego hasta acá. Les agradezco muchísimo que estén acá acompañándome, querida familia linda, preciosa. Y les agradezco también pues que luego compartan este video, que luego conversen de este video allí entre familiares, entre parientes. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Así es que tengan una bonita noche de descanso y una semana bonita. Bendiciones.